eh, esta noche con el tema que venimos trayendo desde el jueves pasado, el creyente y la aflicción. El creyente y la aflicción. Amén, amén. El creyente y la aflicción. Yo he abordado ya un punto con respecto a este tema de la aflicción y había comenzado ya en el segundo punto la vez pasada, pero quiero recordarle las palabras que le decía anteriormente a usted hace 8 días. El creyente verdadero debe ser alentado, debe alentarse. Usted y yo, que somos, hermano, verdaderamente creyentes, si somos verdaderamente creyentes, y todo aquel que verdaderamente lo sea, debe ser alentado cada día por el testimonio de las Escrituras, de la palabra de Dios. Alentados a poder reflexionar y confiar, reflexionar de manera honesta ante un sentimiento del cual nadie podría estar exento, y es precisamente la aflicción o las aflicciones que bien como creyentes podemos llegar a pasar. Entonces fíjese la palabra que le he nombrado, hermano, en esta noche, y estamos recordando lo que ya dijimos hace 8 días. El creyente verdadero debe ser alentado, animado por las palabras de Dios. Y esto nos lleva a depositar la confianza en lo que Dios dice en su palabra. Si a alguna fuente debe ir el que se dice ser verdadero creyente, hermano, es abrazar las palabras de Dios, abrazar su palabra. No mirar a ningún otro lugar buscando aliento, buscando consuelo. Creo que el verdadero creyente, mi amado, es llevado por el mismo Espíritu de Dios a la presencia de Dios. Creo que el mismo Espíritu de Dios es el que lo ha de llevar a estar a solas, de rodillas, y presentar, hermano, si se trata del caso de una circunstancia que esté viviendo, a depositar toda su confianza en el Señor. No buscar aliento en ninguna otra parte, porque ciertamente, como decía Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente usted tiene palabras de vida. Si hay algún lugar donde el creyente verdadero debe ir a alentarse, es a la palabra de Dios. Y creo que una de las primeras cosas que nos conecta con ello es doblar nuestras rodillas al Señor y pedir su ayuda. Amén. Pedir su ayuda. Y yo creo, hermano, que en ese aspecto el Espíritu de Dios mismo estará recordándonos las palabras del Señor, las palabras de la Biblia, para recordarnos a nosotros en dónde es que Dios nos ha puesto, para que nosotros no miremos a otro lugar, sino que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Para que nuestra mirada no esté en las cosas de aquí de la tierra, sino en las de arriba, donde está Cristo, y Él sea nuestra primera y única opción, hermano. Creo que de allí mismo se desprenderá todo lo que en torno a nosotros, mientras estamos en este mundo, pueda suceder, para que nosotros como creyentes podamos ser alentados en medio de las circunstancias de aflicción que podamos estar viviendo. Es importante que entendamos usted y yo, mi querido y estimado hermano, que por el hecho de ser creyentes, de estar en Cristo, no podremos decir que estamos exentos de las dificultades, de las pruebas, de las aflicciones que suelen llegar al ser humano. No estamos exentos de esto. A veces una mala enseñanza, un mal entendimiento acerca de esta realidad hace que mucha gente que llega a la iglesia
cuando hay una aflicción, hay una circunstancia difícil, él se vaya. O algún creyente verdadero que ha llegado y de pronto no muy maduro aún, de alguna manera tienda a verse desanimado, desalentado. Y qué bueno es que nosotros podamos crecer en lo que el Señor dice en su palabra, podamos madurar, podamos conocer, hermanos, realmente los planes de Dios, podamos conocer el pensamiento, los pensamientos del Señor. Pues le digo algo, mi amado, Dios nunca a los seres humanos le ha hablado con mentiras. La Biblia dice que Dios no miente, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Pensando de esa manera, lo podemos ver desde el principio, cuando el Señor le dice al hombre que comería de todos los árboles que estaban alrededor de él, excepto de uno. Y fue tan sincero que le dijo: el día que lo hagas, morirás. El Señor siempre nos habla muy claro, hermano. Entonces, qué bueno que nosotros podamos conocer la mente del Señor. Y la mente del Señor, hermanos, de alguna manera en la Biblia, en la palabra, Dios nos ha revelado parte de su mente. Digo parte porque la Biblia dice que las cosas reveladas son las que Dios nos ha dado a nosotros, necesarias para nosotros, pero las ocultas le pertenecen a Dios. De tal modo que si se tratara de conocer la mente en plenitud, la mente de Dios, pues no la vamos a poder conocer. Pero Dios nos ha revelado, hermano, de su mente en lo que nosotros tenemos hoy como la palabra de Dios o las escrituras, la Biblia. Amén. Entonces, recordando esto, el punto número 2 dice, y vamos a continuar en ese punto número 2, las aflicciones se presentan por causa del entorno en que el creyente aún vive. Creo que ese punto ya lo comenzamos la semana pasada, pero para que tengamos en cuenta, mi estimado hermano, acerca de lo que trata la aflicción cuando llega a tu vida, cuando ha llegado a tu vida, o si no ha llegado, o si ha de llegar en algún momento, usted puede recordar esto, que la aflicción también se presenta por causa del mismo entorno en que vivimos. No olvides que en el mundo estamos. Jesús oró al Padre rogando por aquellos discípulos que en aquel tiempo estuvieron muy cercanos a Él. Y Jesús dijo al Padre: Señor, guárdalos del mundo. No te pido que los quites del mundo, guárdalos del mundo. Así que de esa manera, pensando en esas palabras que Jesús habló al Padre, le pidió al Padre en oración, San Juan capítulo 17, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, que los cuide del mundo. Creo que de alguna manera esa frase involucraba el asunto de las aflicciones que ellos pudieran llegar a vivir. Esa frase encerraría el hecho de caer en la tentación misma, pero también, amado, en el hecho de las aflicciones que ellos iban a poder vivir por causa de estar aquí en este mundo todavía. En el mundo están, no son del mundo. Pero te pido, Padre, que los guardes del mundo donde están, no que los quites, pero guárdalos del mundo. La aflicción es parte de vivir en este mundo, hermano. Y eso debe ser algo que como creyentes debemos de tener claro. Mientras estemos en este mundo, ahora que somos creyentes, debemos de entender esto con mayor razón. Y hablábamos del Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Lo que quiero resaltar con este versículo, hermano, es esa primera parte. Muchas son las aflicciones del justo. El Espíritu Santo está dando a conocer, hermano, la realidad que los justos podemos vivir mientras estemos en este mundo. El Espíritu Santo dice a través del salmista que muchas son las aflicciones que el justo ha de vivir. Muchas. Pero hay una maravillosa promesa: el Señor lo librará de ellas. Y Él sabe cómo lo hace. Por eso nuestra plena confianza debe estar puesta en Él. Y Él sabrá librarnos de las maneras como Él lo sabe hacer. En eso debemos de tener paciencia, inclusive
Porque somos muy dados a querer todo de manera automática. ¿Sabe? De manera automática. Instantáneo. Pero Dios sabe, hermano, de qué manera nos libra, en qué tiempo nos libra. Y mientras eso hace el Señor, nosotros, hermano, vamos a estar cuidados por Él. Vamos a estar seguros en Él. Porque su promesa es que de todas ellas el Señor nos librará. Amén. San Juan capítulo 16, versículo 33. Este es otro versículo también que usted sé bien que ha leído también en muchas ocasiones. Y dice la escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son las palabras que Juan escribe refiriéndose a las palabras que él mismo escuchó del Señor Jesús, hablándole a él y a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate que una vez más el Señor nos habla claro con respecto al tema de las aflicciones. Él dice: en el mundo tendréis. ¿Sabe? A través del salmista dijo: muchas son las aflicciones del justo. Aquí el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Así que es algo que debemos de ser conscientes como creyentes, hermano, de que vamos a sufrir aflicciones por causa del mundo, que nos rodea, el entorno que nos rodea. Pero una vez más dice el Señor: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Esa palabra aflicción ahí, en ese contexto de San Juan 16:33, la palabra aflicción en el griego es la palabra tlipsis, con T-I-H, T-H y L, tlipsis, y P antes de la S, tlipsis, T-H-L-I-P-S-I-S. En el griego esa palabra se define como, dice, el presionar, el apretar. Y hay un segundo significado que dice opresión. Entonces fíjese la palabra que el Señor usó allí, aflicción, en el griego tripsis. El diccionario lo define como presionar, apretar, opresión. La idea que usted puede ver allí, hermano, que el Señor Jesús quería manifestarle a los discípulos: ustedes van a ser oprimidos, a ustedes los van a apretar. Usted escuchaba a veces esa forma de hablar, le dicen: lo van a apretar allá. ¿Ha escuchado usted ese dicho? En el mundo, hermano, el mundo nos va a apretar, nos va a querer, hermano, ¿verdad? Presionar, opresión. Jesús habló de esas circunstancias. Y ciertamente, si nosotros nos vamos a las cartas, nosotros podemos ver cómo eso se cumplió en los discípulos. Cómo el mismo Pedro es consciente de eso y pudiera recordar las palabras del Señor cuando le dijo: ustedes van a ser afligidos, van a ser apretados, oprimidos, los van a presionar. Pedro vivió eso, Pablo vivió eso, hermano. Ellos son conscientes de eso. Pedro lo fue, Pedro que estuvo con el Señor. El mismo Pablo también, cuando Pablo habla acerca de que lo ha tomado a Pablo como un instrumento, el Señor habla de Pablo como un instrumento que ha tomado y que le va a enseñar lo que cuesta seguirle a él. Y Pablo no fue la excepción. Pablo también pudo vivir, hermano, los apretones de la vida, las presiones, las opresiones de la vida. Pero el Señor estuvo ahí para librarlos en muchas ocasiones de naufragios, de la muerte. Lo libró el Señor. En ocasiones hasta permitió el Señor de que Pablo fuera apedreado y sacado fuera de la ciudad casi como muerto, hermano. Fíjese que le ocurrió. Alguien diría, Pablo se levantaría y diría: Señor, ¿por qué permitió que me dieran todos estos golpes o las piedras?
Pero el Señor le libró, hermano, de la muerte. Por eso le decía, Dios sabe cómo lo hace. Porque Dios inclusive puede permitir en muchas ocasiones, hermano, que las cosas nos lleguen a pasar. A Pablo le tocó golpes, le tocó naufragios, le tocó latigazos, cárcel. Pero Pablo era consciente de lo que el Señor había hablado con respecto a esto, hermano. Tendréis aflicciones. De algo debemos estar nosotros conscientes, y es de esto, como para que cuando estas cosas lleguen no nos encuentren a nosotros, hermano, ignorantes de estas cosas. Podamos ser conscientes de esto y saber de que Dios está en todos estos asuntos. Amén, amén. Él dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. La frase yo he vencido al mundo se refiere a Jesús en su misma victoria. Su misma victoria que Él tuvo por causa de obedecer y de vivir en la plena confianza en Dios su Padre. En eso estuvo la victoria del Señor, de Jesús. Dijo, yo he vencido el mundo. Y se refiere a Jesús en su victoria al obedecer hasta el final. Recuerda usted que dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús anduvo en la plena confianza en Dios Padre a pesar de lo que Él tuvo que vivir y llevar a cabo. Pero es maravilloso poder ver nosotros cómo el Espíritu de Dios, hermano, revela a través de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses que Él fue obediente al Padre hasta el final, y ese final hasta la muerte, y sufrió el dolor, la pena por nuestro pecado, y fue su victoria, hermano, el obedecer y el tener plena confianza en el Padre. En especial es el mundo el que es vencido por Jesús, y en ese versículo Él lo dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Es Él el que ha vencido, y en especial es eso. El mundo ha sido vencido por Él. Pero además de eso, no solo Él, sino que también Él nos ha dado a nosotros victoria con respecto al mundo. Y acompáñeme, hermano, a la carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Juan, precisamente hablando de esta victoria, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de nuevo, todo el que ha nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y escuche, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Esa es la victoria que nosotros tenemos, hermano. En Cristo somos más que vencedores por medio de la fe que Él nos ha dado, la confianza que podemos tener en Él. De hecho, Él decía, confiad, porque yo he vencido al mundo. Si nosotros no podemos confiar en ello, en Jesús, entonces, ¿de qué manera nosotros podremos vencer al mundo? Seremos vencidos por el mundo. Aquel que no es de la fe en Cristo no puede vencer el mundo. El mundo le vence constantemente. Está esclavo del mundo y su pecado. Pero aquel que nace de nuevo, hermano, le es atribuido, le es puesto fe, confianza por el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón. Y esa fe es la que nos hace vencer a nosotros el mundo, donde nosotros nos hallábamos presos, cautivos, esclavos. Hoy tenemos esa confianza, y es por esa fe, por esa confianza, que el creyente puede tener victoria
ante el mundo que antes le derrotaba. Usted y yo, amén, amén, tenemos esa victoria. Tenemos esa victoria de parte de Dios. El mundo, vencer al mundo, todo el engranaje del mundo. Inclusive se habla también de que como sus seguidores, vencemos también a aquellas personas, hermano, que quieren traer a la vida del creyente destrucción, desvío. Y la Biblia dice en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, hablando de aquellos que están en contra de Cristo. Aquí en este capítulo 4 se habla del espíritu del anticristo, aquellos que no aceptan la verdad de Cristo, que no lo aceptan como Dios hecho carne, venido en carne y habitar entre nosotros. Si usted lo lee desde el versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esa palabra espíritu allí es todo hombre. Todo hombre, toda carne que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay muchos anticristos ahora mismo, hermano, que pretenden desviar la fe de los creyentes. Pero nuestra fe es la victoria que nosotros tenemos de parte de Dios. Y el versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, hablando de estos anticristos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Amén. Nosotros somos de Dios, dice. Nosotros somos de Dios. Entonces, tenemos esa victoria en el Señor. Pero debemos de ser conscientes de que la aflicción hace parte de lo que ha de venir y ha de suceder en medio de nosotros, por causa de que aún estamos aquí, hermano, en medio de este mundo, aunque no perteneciendo a las cosas del mundo. Romanos 8:18, otro versículo que usted ha escuchado acerca de este tema. A los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 18, les decía: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Note lo que dice Pablo: tengo por cierto, tengo presente. Pablo estaba claro con respecto a las cosas que le sucedían. Hermano, si usted y yo miramos a Pablo y todas las cosas que le ocurrieron, si hay alguien en las escrituras que el Espíritu de Dios nos revela, nos muestra un aspecto de esto en un hombre, es el apóstol Pablo. Amén. Y si no entendiéramos estas cosas, diríamos: no, pues Pablo estaba mal, estaba en pecado. Como hoy podría pasar, suele pasar cuando de repente nos encontramos nosotros como creyentes en medio de aflicciones, de pruebas, de dificultades. Y a veces somos ligeros, hermanos, para señalar a alguien y decir: tiene que ser que está en pecado, sin saber qué es lo que realmente está pasando, sin saber de que estamos precisamente en este mundo y aunque somos creyentes en este mundo, vamos a tener aflicciones. Quizá pudiéramos recordar el caso de Job, cuando sus amigos le señalaban y le decían, daban a entender que estaba en pecado, que había hecho algo muy malo, y por eso estaba en esa situación, en esa aflicción que estaba viviendo Job. Y ahí nos damos cuenta cómo lo que le estaba ocurriendo a Job en sí era algo que Dios mismo había permitido. Pero Dios siempre estuvo allí, a pesar de las cosas que Job pudo vivir. Amén. Allí estuvo el Señor. Y fue para bien. Fue para bien. Porque, hermano, esto lo llevó a declarar inclusive esa frase sobre la cual quizá muchos debiéramos de meditar.
Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Yo no sé, hoy en día, mi amado, cuántos creyentes pudieran encontrarse en esa situación. De oídas, y pudiéramos pensar de oír un sermón y uno tras otro, tras otro, tras otro, sin inclusive conocer realmente a Dios. Yo he oído mucha gente que mantiene oyendo, hermano, a un predicador y a otro en la radio, la televisión, y no han llegado a conocer al Señor realmente. Y Job dijo, mis ojos te ven. Mis ojos te ven ahora. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Debemos estar claros, mi estimado hermano, en este aspecto, en el que nosotros podamos entender, hermano, que la aflicción hace parte de nuestro entorno, de las cosas que nos suelen pasar también como creyentes, a cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Este versículo, Romanos 8:18, mirándolo en algunas traducciones, dice de la siguiente manera, en la traducción al lenguaje actual, dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloria, la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Fíjese, hermano, la claridad que tenía el apóstol Pablo con respecto a las circunstancias que él mismo había podido vivir con respecto a los sufrimientos, las aflicciones de este mundo. En la Nueva Biblia Viva dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. No tiene comparación. ¿Sabe, hermano? Los creyentes de alguna manera ya vivimos parte de esa cualidad de hijos que tenemos, de esa gloria. Ya de antemano, los creyentes ya somos hijos de Dios, pero la gloria de esa cualidad de manera plena todavía no se ha manifestado. Pero pudiéramos decir que ya la podemos experimentar de manera parcial. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su Espíritu. Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Y de alguna manera nosotros podemos de manera parcial ya, hermano, participar de esa gloria que Dios nos tiene preparadas a todos. Si usted recuerda al apóstol Pablo hablando a los Corintios en su segunda carta a los Corintios capítulo 5, voy a leerle del versículo 1 hasta el versículo 5 para que usted pueda sacar sus propias conclusiones en lo que le estoy diciendo, amado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5 dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo, dice, es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Pablo dice, el que nos hizo para esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Pues la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. El que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Nos ha dado un adelanto, nos ha dado como garantía el Espíritu Santo para esa gloria plena que nos espera. Lo que Pablo decía, no es comparable lo que estamos viviendo ahora con lo que ha de manifestarse. No obstante, Pablo ya vivía y los creyentes vivían parte o parcialmente de esa gloria. Usted y yo la vivimos, hermano. Usted y yo la vivimos. Nosotros podemos ver con claridad realmente cómo está el mundo, hermano.
Yo creo que quizá de esa manera Pablo decía, gemimos. Pablo ya podía ver la realidad espiritual del mundo. Y él decía, ¿cómo quisiera estar ahora con el Señor? Ser redimido de manera total, completa. Y no es que no hubiese sido redimido. Cristo nos redimió. Pero hablamos de aquello pleno que todavía está por manifestarse. Como dice también el apóstol Pablo a los Efesios. Usted lo puede recordar, Efesios capítulo 1, versículo 14, algo relacionado con lo que hablaba a los Corintios en esta segunda carta. En el versículo, desde el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras, la garantía o el adelanto de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice el apóstol Pablo en esta ocasión a los Efesios. Eso es algo que ya de alguna manera tenemos, hermano, como creyentes, como un adelanto, por el hecho de que Dios nos ha dado su Espíritu. Fíjese, es que nos ha dado su Espíritu, ha puesto su presencia en nosotros. De modo que es así, nos ha puesto de Él en nosotros. Así que ya de manera parcial nosotros podemos decir que vivimos de manera parcial de esa gloria. Pero hay algo mayor. El Espíritu Santo es la garantía, el adelanto que el Señor nos ha dado, por medio de lo cual nos ha sellado. Pablo habla de un sello de pertenencia. Estamos aquí, hermano, y pronto estaremos en la gloria de su presencia. Como decía Pablo, nos espera. Las aflicciones que ahora tenemos no es comparado con lo que nos espera, con lo que está pronto a suceder. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros firmes en el Señor. Amén. Tenemos firmes en el Señor. Esta gloria está también presente en Cristo en el cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida. Está asegurada. En Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4, leámoslo desde el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjese allí, para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Y fíjese, dice, reservada en los cielos para vosotros. Está escondida en Cristo, está reservada para los creyentes una esperanza viva, inmarchitable, incorruptible, incontaminada. Es segura, en otras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Es segura, aunque haya aflicciones aquí, hermano. Es segura. Alguien le puede parecer, pero soy cristiano, ¿por qué me pasan esas cosas? ¿Por qué aflicciones? ¿Por qué pruebas? ¿Por qué dificultades? Jesús lo dijo, hermano, tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y si somos de Él, nosotros también vencemos el mundo. ¿Y qué es lo que vence el mundo en nosotros? En nosotros, ¿qué es lo que hace que venzamos el mundo? Nuestra fe. Esa es nuestra victoria, nuestra confianza en el Señor. Y esa confianza que pudimos tener en el determinado momento y que Dios lo supo, fue la que nos dio o permitió que el Espíritu de Dios pudiera venir a nosotros. Y Dios nos aseguró, Dios nos selló, Dios nos ha dado una garantía, un adelanto de esa gloria que ha de manifestarse. Si Pablo hablaba de estas cosas, es porque Pablo era uno de ellos, de esos participantes. Era un sellado. Amén. Era alguien que estaba seguro. Era alguien que si hablaba
de aflicciones y de estas dificultades, hermano, tenía autoridad para hablarlo a los creyentes y quería hacerlos conscientes de sus situaciones difíciles que muchas veces pudieran presentarse. Creo que de alguna manera hoy nosotros como hijos de Dios no somos ajenos a eso. Número 3, las aflicciones ayudan al propósito de formar la semejanza de Cristo en el creyente. Las aflicciones ayudan al propósito de formar la semejanza de Cristo en el creyente. Juan, tú lo hablaste hoy. Cuando tú comenzaste a orar, hablaste de eso. Las aflicciones ayudan al propósito de Dios de formar la semejanza de Cristo en el creyente. En Romanos 8, versículos 28 al 29, Pablo decía, sabemos además, Pablo da por sentado que los romanos ya habían oído esto, de lo que les va a hablar ahora en este versículo. Y dice, además de las muchas cosas que ha venido hablando el apóstol, dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Sabe? En esa frase, hermano, todas las cosas les ayudan a bien, están incluidos aflicciones. Porque dice todas las cosas. Cuando usted le dicen todas, está involucrando todas las cosas, buenas o malas, medianas, oscuras, claras, como sea. ¿Amén o no amén? El salmista decía, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos. Allí está, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo aquel que el Señor ha llamado, que conoció y que ha predestinado para que sea conforme a la imagen del Hijo, todas las cosas le ayudarán para bien. Amén, amén. Todas las cosas le ayudarán para bien. Esto es algo que el apóstol Pablo usa o habla a los creyentes para consolarlos en medio del sufrimiento. Amén. En medio del sufrimiento. En los versículos 35 al 39 de Romanos 8, el apóstol Pablo hace como una claridad, quizá por decirlo de esa manera, con respecto a esto, a esa situación, hermano. Romanos 8 del 35 al 39. Mira lo que dice el apóstol a los romanos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y fíjese lo que pregunta, ¿tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro de espada? Yo le pregunto a usted, ¿no es esto aflicción? ¿No llegó a ser esto aflicción? Y Pablo lo está hablando a los creyentes. Y si lo habla, hermano, es porque esto era algo que se estaba presentando. Algo que ellos no podían ignorar. Si Pablo lo nombra es porque efectivamente los romanos, hermano, habían llegado a sufrir esto. Y Pablo los está alentando. Mira, nada nos va a separar. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Las tribulaciones es algo que va a llegar, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Versículo 36 dice, como está escrito, fíjese lo que dice, ya está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Jesús dijo, tendrán aflicciones.
Él le había dicho a los discípulos: los van a perseguir, los van a echar a la cárcel, los van a matar, los van a odiar. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice de nuevo el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que viene por delante, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese al punto que llega el apóstol, hermano. Dice: ni la vida ni la muerte, ni esta vida, ni la misma muerte, ni ángeles, ni demonios, en otras palabras. Dice ni ángeles, refiriéndose a los ángeles mismos de Dios. Y luego dice ni principados ni potestades, en otras palabras, ni el diablo, ni los demonios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nada ni nadie nos podrá separar. Las aflicciones son necesarias, hermano. Y cuando de aflicciones se trata, lo debemos de entender en esas situaciones. Dios está tratando conmigo. Dios está mirando qué hay en el corazón, que yo mismo me dé cuenta qué hay en mi corazón, y Dios permite las pruebas, las aflicciones. El otro punto es que Dios nos hace conscientes de que estamos en medio de un mundo caído, somos de Él y el entorno nos va a tocar. Pero Jesús oró al Padre: Señor, están en el mundo, guárdalos, protégelos, ayúdalos, que ellos permanezcan firmes. No te estoy diciendo que los quites ahora mismo, Señor, no. Porque de hecho los apóstoles, los discípulos tenían un objetivo, tenían un trabajo que hacer. Y era continuar con la gran comisión. Amén. Número 3. El creyente debe entender que Dios está trabajando en su vida, está tratando con su alma, está formando a Cristo en su vida. El número 3. Bueno, no sé cómo va usted allá, pero bueno, póngale 4, póngale 3. El todo es que tenga los puntos claros. Amén. Dice, voy a repetirlos, quizá me equivoqué aquí en la numeración. La aflicción ha presentado una prueba desde el principio. Ha representado una prueba desde el principio. Ese es el primero. El otro fue: las aflicciones se presentan por causa del entorno en el que vivimos. El otro punto: las aflicciones ayudan al propósito de formar la semejanza de Cristo. Ahí vamos. Y ahora sí voy a tocar el último punto. Los creyentes no debemos extrañarnos de las aflicciones. Ese es el último punto. Sé que a nivel de este tema he venido hablando de muchas cosas, y parte de las cosas que le he hablado es: no se extrañe. Pero por favor, hermano, tenga presente esto: no se extrañe de que lleguen aflicciones a su vida. Más bien confíe que en medio de esas cosas Dios está presente. Al pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto, ellos se olvidaron de quién los había sacado de Egipto. La Biblia dice que sacó al pueblo de Egipto con fuerte brazo, con brazo extendido, y los llevó al desierto. Pero ellos se olvidaron pronto de quién era el Dios que los había sacado. Habían visto el poder de Dios a través de esas plagas que ellos vieron manifestadas allí. El brazo extendido de Jehová, el Señor, sacándolos de Egipto. Sin embargo, llegaron
al desierto y fueron incrédulos. Amén. Y no confiaron en el Señor. Quisieron devolverse. Entonces es necesario que usted y yo, frente a las circunstancias de la vida y frente a las cosas que pueda vivir usted como creyente, hermano, no se extrañe de las cosas que le pueda pasar. Porque quizá pudiéramos llegar en algún momento a decir: ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, si yo soy fiel. Algunos dicen: Señor, si yo diezmo, yo ofrendo, ¿y por qué ahora estoy apretado económicamente? ¿Qué acaso honramos a Dios con nuestras ofrendas y Él está obligado entonces a llenar nuestros bolsillos? Eso sería como pensar en el mago de la lámpara de Aladino, que la sobamos y tenemos lo que queremos, hermano. Y nos equivocamos realmente frente a nuestro Dios, frente a quién es Él y a sus verdaderos propósitos. Amén. De ahí que nosotros, si predicamos un evangelio distinto al que Dios nos ha mandado a predicar, pecamos, hermano, porque engañamos a la gente. Y la gente viene al Señor y comienza a vivir aflicciones. Dios comienza a probar qué hay en el corazón de esa persona, porque de hecho Dios lo hará. Y muchos se van, hermano, porque dicen: no, esto no es así. Y somos responsables de hablar con claridad las palabras del Señor, porque Jesús nunca engañó a nadie, hermano. A sus discípulos nunca los engañó. Les dijo a qué venía: a buscarles, a salvar sus almas, a morir por sus vidas. Pero también les dijo: van a tener aflicciones. También le dijo: ustedes deben de buscar el reino de Dios, por lo demás no se preocupen, eso es añadidura. Él les dijo: ¿de qué les vale ganar al mundo si van a perder su alma? Él dijo a través del apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo: nada hemos traído, nada hemos de llevar. Entonces necesitamos de ser claros con esto. Y usted y yo como creyentes debemos de estar claros también en que si de aflicciones se trata, hermano, el Señor Jesús nos habló de eso con claridad. El Señor desde el principio nos ha hablado de esas verdades. Y esas cosas suceden a los creyentes con propósitos. Pero también hay algo que debemos de ser conscientes. Estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo habrá aflicción. El mismo mundo lo traerá, el mismo pecado. Pedro, precisamente en el capítulo 4, su primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. No se extrañen de eso. Versículo 13: al contrario, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén, amén. Con gran alegría, dice el apóstol. Amén. Con gran alegría. Primera de Pedro 4:12, vamos a leerla en la Dios habla hoy. Permítame ubicarme allí. Primera de Pedro 4:12. Amén. Dice: queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario.
No nos extrañemos de eso, hermano. Antes, el creyente cuando se encuentra frente a esta situación, hermano, más depende del Señor. Amén. Más. Es algo que más depende del Señor. Quizá pudiéramos hablar del versículo 9 de Primera de Pedro capítulo 5. Dice: resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hablando de Satanás que anda buscando a quien devorar. Porque sabes, Satanás también es experto en eso. En manifestarse de esa manera. Amén. De cualquier forma, con tal de que el creyente, hermano, sea afligido, muchos huyan, muchos pierdan la fe de alguna manera, muchos pequen por causa de la aflicción en la que estén. Pues el pueblo de Israel fue afligido en el desierto y ellos pecaron. Dice la Biblia que la nueva generación fue la que entró. El Señor los llevó, los probó, los afligió. El mismo Señor es el causante de esto, dice la Escritura. Él lo hizo para ver qué había en su corazón. Y ellos pecaron contra el Señor. ¿Ves? Pecaron contra el Señor. En el libro de Números creo que dice: 10 veces me han tentado, me han probado. 10 veces. Pedro usa pudiéramos decirlo, un tono fuerte, pastoralmente hablando. Y dice: no se sorprendan. Un fuerte tono pastoral quizá podemos escuchar de parte del apóstol aquí. No se sorprenda por lo que está ocurriendo. Pedro dice que los miembros de la iglesia no deben de sorprenderse de tales cosas, siendo que son seguidores de Cristo. No se sorprendan por las cosas que pueden pasar, por la prueba, por la dificultad, como si algo ocurriera distintamente a lo que ellos mismos habrían de tener claro, hermano, que sucedería en su vida. Amén. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Amén. Jesús siempre anunció con claridad, hermano, a sus discípulos. Siempre les anunció y les predijo también de que sufrirían por causa de su nombre. Y nosotros debemos de tener claridad con ello. Amén. Él mismo tuvo que padecer también. Y nosotros como seguidores debemos o vamos a pasar por ello, pues Él nos lo anunció de antemano. Amén. Él nos lo anunció de antemano. Quiero terminar con Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice:
La escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense las palabras de Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. He ahí una muestra, amado, del mismo Pablo, un hombre de Dios como usted y como yo. Dice: atribulados, abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas. Dice: de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo dijo: aquí me morí. Hasta aquí fue. Y alguien pudiera juzgar a la ligera a Pablo, pero Pablo era un ser humano. ¿Amén o no amén? Hasta aquí fue, él dijo: hasta aquí fue ya. Como que hasta aquí ya me trajo el Señor. No diríamos hasta aquí me trajo el río, no, sino hasta aquí me trajo el Señor, ya. Pero aunque él llega a confesar estas palabras, escribiendo a los Corintios, hermano, también dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos entonces en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Como quien dice: Señor, pues si aquí es, entonces, Señor, aquí estamos en sus manos. Amén. En sus manos. Y dice el versículo 10: y Él nos libró. Y Él nos libró. Nuestros tiempos están en las manos del Señor. Nuestros días están en las manos del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Amén. Y Él nos ha dado también la capacidad de poder, hermano, triunfar sobre esas aflicciones. Triunfar sobre el mundo que trae aflicciones a nuestras vidas. Y esa victoria es nuestra fe, nuestra confianza en Él. Cuando hablamos de nuestra fe, es nuestra confianza plena en Él, en sus promesas, en sus palabras, y sobre todo en la victoria que Él ya nos dio a nosotros al vencer a la muerte y darnos vida. Amén, amén. Oremos al Señor.